Muy queridos hermanos, un breve comentario de la palabra de Dios que hemos escuchado. Definitivamente Dios siempre es fiel con nosotros en lo que nos promete en su palabra. Dios es de palabra. Nosotros a veces necesitamos firmar un documento para hacer válida nuestra palabra, pero la palabra de Dios es la verdad que nos hace libres y Dios siempre cumple su palabra. Y así como Él es un Dios que cumple siempre su palabra, también es un Dios que en ese sentido nos exige a nosotros a que cumplamos de veras de corazón esa palabra. Dios no quiere apariencias, Dios no quiere solamente que aparezcamos, que mostremos por fuera lo que hacemos en cumplimiento de su palabra. No, Dios quiere que cumplamos esa palabra desde el corazón. Hoy, por ejemplo, cuestiona y condena en cierta manera la hipocresía y la apariencia de los escribas. ¿Que de qué sirve que conozcan muy profundamente la palabra, la ley de Dios, si ellos solamente se afanan para hacer las cosas para que la gente los vea, para que la gente los aplauda, se afanan en buscar siempre los primeros puestos, los lugares de honor en las sinagogas, y lo que es peor, se echan sobre las viudas para quitarles sus bienes? Eso es hipocresía, eso es apariencia, y eso es reprobable para el Señor. Dios quiere que cumplamos su palabra desde el corazón, y por eso qué elogio tan grande hace de esta pobre viuda cuando están en el templo, precisamente en ese momento de dar sus ofrendas. Muchos daban grandes cantidades, sobre todo los escribas, los fariseos, para que vieran que daban grandes cantidades. Pero una pobre viuda solamente tenía 2 moneditas de poco valor, era lo único que tenía, y eso echó en la alcancía. Y Jesús, al verla, les dice a sus discípulos: en verdad les digo que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero esta pobre viuda ha dado todo lo que tenía para vivir. En el fondo, esta mujer tiene su corazón en Dios. Confía plenamente en Dios. Es todo lo que tiene, confiando en Dios, lo da desde el corazón. Y seguramente Dios, en su providencia, la bendice y no le faltará. Porque como vimos en la primera lectura, el profeta Elías así anima a la viuda de Sarepta, que ya había determinado comerse el último pan, ella y su hija, y morir. Pero el profeta Elías la anima y le dice: dame un poco de agua y prepárame un panecillo. Y aun cuando ella le dice: mira, ya es muy poquito, apenas si alcanza para mi hijo, de todos modos hazme uno primero para mí, un chiquito. Y verás, como dice la palabra del Señor, la tinaja de harina
no se agotará, ni la vasija de aceite se vaciará. Y así fue, así lo hizo la viuda de Sarepta. Le preparó su panecillo a Elías, le preparó el panecillo a su hijo y a ella, y era lo último que tenía. Y comieron, y se cumplió lo que le dijo el profeta Elías, porque a partir de entonces siempre tuvo, aunque sea poquito, pero nunca se agotó la tinaja de harina, ni se vació la vasija de aceite. Porque así es la providencia de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, aún en la pobreza, aún en la carencia, y somos generosos para dar a los demás, para darlo todo, incluso, Dios nos bendice y no nos abandona. Por eso, como dice también el arzobispo de Monterrey, la generosidad a la que se nos invita hoy en el Evangelio tiene que ser una generosidad que brote del corazón, no nada más para aparentar. Y dice don Rogelio, la generosidad no se mide en cantidades que se dan, sino la generosidad se mide en lo que damos con amor. Aunque sea poquito, pero si lo damos con amor, eso es lo que vale. Queridos hermanos, pidámosle al Señor pues que nos libre de esa apariencia, de esa hipocresía de los escribas y fariseos, y por el contrario nos dé esa humildad de la viuda pobre, para que pongamos siempre nuestra confianza en Dios, y desde esa confianza plena en Él seamos generosos para dar, para compartir, pero con amor, con alegría. Dios conoce los corazones y Dios sabe de quienes dan confiando en Él, de quienes dan con esa libertad de hacerlo siempre con amor, aunque sea poquito, aunque sea lo que Dios nos ayude, pero si lo sabemos compartir, lo sabemos dar con libertad, con amor, Dios nos bendice.